Mi Dios, a través de tu palabra, Señor, a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para consolación, edificación, Padre, esperanza, salvación también, mi Dios. Dejamos esta palabra en tus manos, mi Dios, y esperando tu bendición, porque pues, tu palabra, siempre respaldas tu palabra, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Regresamos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde pues hace algunas semanas comenzamos con esta serie a lo largo del capítulo 11 llamada Pistei, el regalo de la fe y su obrar en personas comunes y corrientes. Pistei, el regalo de la fe y su obrar en personas comunes y corrientes. Hace ya la última vez que me tocó compartir aquí, esto va a ir en varios mensajes. El primero ya se dio, que se tituló Características de la fe que será recompensada, que partíamos de los versículos 1 y 2, donde mirábamos dos cosas, ¿verdad?, que caracterizan esta fe que será recompensada, que es que se fundamenta en las promesas de Dios, y en segundo lugar, que la fe es el instrumento para aprobar a los creyentes. Aquí pues, con la ayuda del Señor, vamos a ver el versículo 3, donde tendremos este segundo mensaje. Aquí titulado, va a ser un título algo curioso. Permítame un momentito. Aquí está. Puse varias opciones de títulos, por eso dije, y aquí lo tengo, porque sí, quise poner algo curioso aquí. Por fe entiendo que vivo en un milagro. Por fe entiendo que vivo en un milagro. Versículo 3 de la carta a los Hebreos. Aquí, hermanos, vamos a encontrar dos características del milagro de la creación que debo entender por fe. Dos características del milagro de la creación que debo entender por fe. Déjame volver a leer el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí tenemos la primera característica, es que llegó, repito, dos características del milagro de la creación que debo entender por fe. La primera, llegó a ser por el poder de la palabra de Dios. Llegó a ser por el poder de la palabra de Dios este milagro de la creación. Y la segunda característica va a sonar algo curioso, pero me gustó, quise ponerla así: llegó a ser de lo que no fue. Llegó a ser de lo que no fue. Así, hermanos, comenzamos con esto. Les dije que en su momento les iba a explicar por qué esta serie se llamaba Pistei. Bueno, pues ya llegó el momento. Esta palabra Pistei es lo mismo, o es la palabra griega que quiere, o que traducidos significa por la fe, ¿verdad? Viene la palabra griega pistis, pero Pistei pues ya está escrito de una manera que la traducción debe ser por la fe. Y esto, ¿por qué? Esto aparece, hermanos, alrededor de 18 veces en este capítulo. 18 veces, y hay otras estructuras que se parecen, ¿verdad?, que utilizan la palabra fe. Pero esto, Pistei, por lo menos 18 veces en este capítulo de la carta a los Hebreos, donde cuando aparezca esto va a estar al comienzo del versículo, y justo después de esto va a hablar de algún personaje de las Escrituras, quien por la fe en la palabra de Dios hizo algo extraordinario aquí que el autor va a llamar la atención. Por eso se le suele llamar este capítulo el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Esta estructura a lo largo del capítulo 11 tiene un nombre, ¿verdad? Por la fe esto y por la fe aquel, se le llama anáfora. F.F. Bruce cita a otro autor y dice lo siguiente:
Esta porción provee el ejemplo más sutil de anáfora en toda la Biblia y quizás en toda la literatura también secular. ¿Qué es una anáfora? Aquí un diccionario que consulté es: una anáfora es una figura literaria que consiste en la repetición de una o varias palabras al inicio de un enunciado, ¿verdad? Puede utilizarse tanto en poesía como en prosa, ¿verdad? Eso es una anáfora, que empieza, cada enunciado empieza con esta repetición, que en este caso es por la fe, ¿verdad? Es muy usado en el mundo de la poesía sobre todo. Aquellos ojos que ya han pasado por el capítulo 11, pues ya sabrán o podrán dar fe de esto, ¿verdad? Cómo esta estructura está presente aquí. Por la fe, tal personaje y así. La lista que hace el escritor en este capítulo 11 no es exhaustiva. Sí llama la atención sobre ciertos personajes, pero si leemos los versículos del 33 al 40, 32 al 40, podemos ver que como que pues ya el escritor, por motivos de tiempo y espacio, pues ya se tiene que resistir, ¿verdad? A meter personajes que por la fe en Dios pues hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Se mantuvieron fieles aún en momentos de suma dificultad. Entonces, todos estos testimonios, hermanos, son de gran estímulo para nosotros, nos deben alentar al creyente de hoy. No por la figura en sí mismo, no por el personaje en sí mismo, sino por aquel Dios en quien ellos creyeron. Por eso debe ser de estímulo. Este personaje puede ser un ser humano como cualquiera de nosotros, pero esa fe en Dios es lo que debe maravillarnos. Se puede decir, hermanos, con seguridad que nosotros el día de hoy tenemos más conocimiento, por lo menos intelectual, que estos personajes tuvieron de Dios. No porque nosotros seamos más especiales, sino porque Dios ha permitido que vivamos en un momento de la historia en el que tenemos todo su consejo en nuestras manos. Así que el creyente de hoy no debe tener excusa para no tener el tipo de fe que vemos aquí. Y ellos, teniendo algunos muy poquito, en lo poquito que tuvieron pero suficiente, se mantuvieron aferrados a eso. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos estar aferrados a lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra? Así que arrancamos con esta primera característica. El milagro de la creación llegó a ser por el poder de la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, bueno, por la fe ya lo entendimos, ¿verdad? Por medio de la fe, a través de la fe, entendemos. Es el primer verbo que se utiliza aquí, entendemos. Esto, pues viene de un verbo que significa entender o comprender. Veo aquí, hermanos, que es muy intencional el escritor en poner entendemos, porque no dice por la fe vemos, ¿verdad? Dice entendemos, comprendemos esto. ¿Qué cosa comprendemos? Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Habla aquí de entendimiento, se comprende. Todo esto nos dirige entonces a la idea de que esta palabra habla de capacidad mental. Obviamente aquí, hermanos, iba a decir chicos porque generalmente hablo con niños. Aquí, hermanos, obviamente por entendemos no significa que vamos a saber exhaustivamente todo lo que pasó en la creación, ¿verdad? Dios nos ha dado lo que quiso darnos y suficiente. Así es importante entender esto. No dice por la fe vemos o así. Entendemos esto porque Dios nos lo dice en su palabra. Por eso lo creemos. Dice, por la fe. El creyente entiende esto. Hermanos, aquí puede que le parezca algo obvio este pasaje,
pero me sorprende cada día más ver el número de autores cristianos que, bueno, hablan bien bonito del Evangelio, pero si uno escudriña más en su enseñanza en general en sus iglesias, generalmente terminan diciendo que no creen en el Génesis, o que sí lo creen, pero lo creen de otra manera, desde otra perspectiva no literal. Y es impresionante la cantidad de, pues, de autores reconocidos que cada vez se van más a esas posturas por el afán de querer llegar o ganar al público educado o intelectual. No es que cómo voy a ganar al científico si le digo que Dios creó el universo, si él está con el telescopio todo el día. Es que, o sea, es lo que dice Dios. Entendemos por fe esto. El científico se va a inventar teorías que él cree por fe porque nadie estuvo en el principio. Nosotros lo entendemos, lo recibimos, lo aceptamos en nuestra mente por la fe, no porque hayamos estado ahí. Esa es la idea de este pasaje, la fe. No porque hayamos estado ahí presenciando, sino porque Dios nos lo dice, lo entendemos. El creyente verdadero lo cree, lo acepta, simple y sencillamente. No se pone a pelear, no se pone a tratar de encontrar teorías extrañas ahí en los primeros versículos del Génesis, tratar de meterle una brecha ahí de millones de años o evolución, como muchos intentan hacerlo. Creemos, por lo menos en esta iglesia, entendemos que el Génesis es literal, ¿verdad? Sí es cierto, hay detalles que no sabemos y que son medio oscuros, pero aún así, así es. Y lo debemos aceptar y entender por la fe. No sabemos todos los detalles, pero lo aceptamos y nos aferramos por fe a ello. Yo sé que quizás aquí hay algún hermano. O sea, yo personalmente esta área de la biología y la ciencia no es mi área de estudio. Personalmente no me he topado a un biólogo así científico cristiano. Me gustaría saber qué tan necesarias son las teorías que les enseñan a ellos, que de evolución, etcétera. No sé si realmente las necesitan para hacer su trabajo, porque la ciencia o Dios creó el mundo es cíclico para simplemente observarlo, saber cómo funciona, interpretar sus movimientos y conocerlo. Pero la ciencia generalmente se quiere ir a los comienzos y ahí es donde empiezan sus teorías extrañas, que creyendo que con meterle billones y billones de años ya como que, es más aceptable, billones. Cuando pues no necesariamente debe ser así. Simplemente entender, Dios es el creador de este universo y el ser humano debe maravillarse observándolo, conocerlo, pero entendiendo quién es su creador y qué mano lo sostiene. Por la fe entendemos entonces haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, constituido significa o viene de una palabra griega catartizo, que significa preparar, completar, perfeccionar. El pastor MacArthur, me gusta lo que dice, esto da la idea de equipar algo a fin de que quede preparado para el cumplimiento de su propósito. Y es lo que Dios hizo en la creación. Dios declaró en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así Dios al comienzo pues sí creó de la nada esta creación, pues que Dios a lo largo de los días de la creación pues la fue ordenando, la fue acomodando y con el poder de su palabra a fin de prepararla para que funcione, para que sea apta, habitable para las plantas, para los animales y sobre todo para el ser humano. Dios se encargó de esto, ordenarla, equiparla para que cumpla la función que hasta este momento Dios le está permitiendo hacer. Vivimos en un milagro, hermanos, pues esto es el título, ¿verdad? Por la fe entiendo que vivo en un milagro, porque la creación, lo que vemos, es un milagro, es creación de Dios. Entonces, por fe entendemos haber sido constituido o preparado o ordenado el universo, que literalmente en griego es siglos o edades, pero significa universo, por la palabra de Dios. Aquí está el instrumento o el medio, la palabra de Dios.
A los que tienen mucha Biblia aquí, a lo mejor y relacionan por la palabra, Jesús, ¿verdad? El Logos. Es verdad que la Biblia habla de Jesús o sea, se extiende revelándonos ese detalle que Jesús fue este medio quien Dios utilizó, ¿verdad? Para crear. Pero aquí, y generalmente eso se encuentra en un contexto o en el contexto cuando se habla de que Jesús es Dios. Pero en este capítulo, en este versículo, la palabra que se utiliza no es logos, es rema, que significa palabra, simple y sencillamente, mandamiento, declaración. Y eso es la dinámica que podemos ver en el Génesis. Dios dijo, y fue así. Dios dijo, y fue así. Vamos por un momento, solamente como una referencia que me gusta mucho, en el Salmo 33. Creo que, aunque es poesía, capta esta idea de manera muy, muy coherente con el Génesis. Salmo 33, versículos del 6 al 9, dice la palabra del Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Claro, la palabra de Dios, remá. Y esto es impresionante, hermanos. Este es el medio que Dios utilizó para llevar a cabo su creación, su palabra. Ahora, pasando a la segunda característica aquí, bueno, hay un detallito aquí que quiero compartir, simplemente es otra cita que me pareció muy interesante, pero creo que la voy a compartir al final. Vamos a pasar la segunda característica, ¿verdad?, de vivir en el milagro de la creación, es que llegó a ser de lo que no fue. Llegó a ser o a existir de lo que no fue. Continúa el versículo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto viene, hermanos, resultando en una conclusión de este versículo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas, hermanos, que hoy vemos en el universo, que Dios ha preparado con el poder de su palabra, han venido de lo que no era visible, han sido de lo que no existía. Esto es otra manera de decir de la nada. Esto que el escritor de la carta declara aquí es muy importante, porque aquí el escritor está declarando algo que era contrario al pensamiento de los estudiosos cosmólogos de la antigua Grecia, que creían que el universo era eterno y que su existencia pues partía de materia ya existente. Aparte, ellos eran panteístas y tenían ideas muy raras, pero aquí el escritor, mediante el Espíritu Santo, ¿verdad?, que inspiró esta palabra, contradice todo lo que hace las cosas con propósito. Y esto es muy maravilloso. Y Dios no necesitó material preexistente para llevar a cabo la creación. Y esto es muy importante, porque si hubiera algo que existiera aparte de Dios, eso está medio extraño. Dios no sería Dios si algo existiera aparte de Él. Por eso es importante entender que Dios hizo la creación de la nada. Los teólogos le llaman a esto creación ex nihilo. R.C. Sproul dijo algo muy interesante al respecto. Dice así: la idea de la frase ex nihilo simplemente es que Dios no reacomodó o remodeló materia preexistente meramente como un alfarero.
En lugar de eso, Dios trajo a existencia el mundo físico a partir de la nada. Si Dios hubiese dado existencia al mundo a partir de materia preexistente, esa materia hubiese requerido una causa material y ese material a su vez habría requerido de otra causa material y así sucesivamente por toda la eternidad, lo cual es absurdo, ¿verdad? R.C. Sproul pues, se movía mucho en el campo de la filosofía, pues él entiende más o menos este enrollo, ¿verdad? El que dijo al final. Pero es claro esto del comienzo, hermanos. Dios no necesitó materia preexistente para hacer su creación. Lo creó de la nada. Ya después de haber creado esta materia, pues ya Dios empieza a dividir y a hacer todo el proceso que vemos en el Génesis, ¿verdad? Ordenar. Muchos dicen, desordenada y vacía. Es que la primera creación, el diablo la destruyó cuando cayó y Dios la tuvo que volver a hacer. No, no significa eso. Hay gente que le mete esas teorías, pero no significa eso. Entonces, hermanos, vivimos en un milagro. Vivimos en un milagro y eso es lo primero que me fascina porque el escritor empieza con esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si el creyente dice, se llama ser creyente, pero no cree en el poder de la palabra de Dios, no cree que Dios trajo a existencia el mundo que puede ver y lo trajo de lo que no se podía ver, entonces esta persona pues no sé en qué Dios esté confiando. Así que esto es lo primero, creer que vivimos y que existimos debido al Dios que nos trajo a existencia, vivir y entender que vivimos en un milagro que Dios ha hecho. Esto debe maravillarnos del poder de Dios, debe asombrarnos. Y me gustó esto que dijo un pastor hace tiempo, nuestra generación ha perdido la capacidad de asombrarse por lo que Dios hace. Ya como que nos da igual, vemos las estrellas, ahí están, vemos, como que no nos asombramos. Estamos tan secularizados de nuestra mente que pensamos que todo se mueve de manera así impersonal y Dios es quien controla todas las cosas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos, mi Dios, que vivimos en un milagro que ha sido creado por tu palabra y de lo que no era. Mi Dios, esto nos habla de tu gran poder. Ayúdanos a confiar más en ti, en el poder de tu palabra. Padre, gracias, porque tú eres un Dios con propósito. Tú no eres un Dios impersonal, raro como en el que creían en la antigüedad, sino eres un Dios con propósito que encamina las cosas conforme a tu santa y divina voluntad, Padre, y te places en hacernos parte de ella. Que todos aquí, Padre, podamos empezar por aquí, creer quién eres tú, creer en el poder de tu palabra que trajo a la existencia todas las cosas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.